Bienvenidos al Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. En este espacio, analizaremos las últimas noticias, documentos y actividades que impactan en la protección y bienestar de los trabajadores y empresas ubicadas en México. Amigos, buenas tardes. Una vez más, sus amigos, el doctor José Luis Pérez Becerra, quien me acompaña en esta mesa de diálogos, y su servidor, doctor en Derecho, Jacinto García Flores, vamos a llevar a cabo un programa más del Observatorio del Derecho de la Seguridad Social, haciendo una pregunta. Los migrantes, que es un fenómeno que a nivel mundial existe, y que en este siglo XXI ha cobrado mucha importancia, también se ha dejado sentir en el caso de nuestro país, a grado tal que ha sido ya enviada al Congreso de la Unión una iniciativa para regular el trabajo de los migrantes que están en nuestro país. Y ese es precisamente el tema que en esta ocasión vamos a desarrollar. Estimado doctor, siempre es un gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, señor, aquí estamos listísimos para ver qué cosa es lo que vamos a platicar el día de hoy. El tema es un tema muy interesante, independientemente de que pues hay por ahí una diputada, Damaris Silva Santiago, del Parlamento del grupo político Morena, en donde todo el mundo dice del partido. No, discúlpenme, señores, no es partido, es un movimiento revolucionario nacional que así aparece, y las características que poco a poco lo fueron haciendo que se convirtiera, o al menos que le nombraran partido político, pues ahí está, no hay problema. Pero pues todo por su propio peso cae. Todo Sí. por su propio peso cae, efectivamente. Entonces aquí el tema que traemos hoy, pues vamos a ver cómo la diputada lo fue planteando para que entrara directamente así como un proyecto impulsor de lo que sería la relación laboral en cuestiones de algunos puntos de vista muy importantes, de puntos de vista profesionales, desde luego, y en donde los migrantes juegan un papel muy importante, ¿no? Desde luego, Definitivamente. sí, y esto es a nivel mundial, ¿eh? No es solamente el caso México, donde apreciamos la figura de los migrantes, ingresados de otro país. No, 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 esto es a nivel mundial. Por ejemplo, si vemos el caso de nosotros los mexicanos en Estados Unidos o en Europa, bueno, pues las personas que han nacido en esos países son nacionales de esos países, y los mexicanos que llegan a ellos, bueno, pues son migrantes. Y ese fenómeno se está reflejando ya en nuestro país, estimado doctor. Sí, definitivamente. Bueno, acá nuestro país históricamente es un país que, pues, no tanto como Estados Unidos, pero sí tenemos migrantes. Hablemos de dos tipos de migración: la migración interna de un estado a otro estado, y la migración de una nación a otra nación. O sea, habría que verlos de esa manera, definitivamente. Sí, sí, Pero desde luego, en el sí, primer caso hablamos de la migración interna y en el segundo de la migración externa. así es, así es. Yo, por ejemplo, yo soy migrante. Sí, ¿por qué soy migrante? Pues porque yo vengo de un pueblo y me vine a radicar a la capital poblana. Sí, aunque soy poblano, vengo de un pueblo poblano hacia la ciudad de Puebla, poblano. Sí, pero ese pueblo poblano al que tú te refieres, que por cierto, Puebla también deriva de pueblo, para tu información, tú lo Así sabes, es, no, ¿verdad? sí, así es. Entonces, ese pueblo poblano al que tú te refieres es un paraíso en la tierra, fíjate. Sí, qué bonito es, Y definitivamente. recuérdales nuevamente a nuestros amigos de qué municipio poblano dices tú. Soy de la hermana República de Zacatlán de las Manzanas, Puebla. De por allá soy oriundo, sí, allá por allá, bueno, quién sabe por dónde me hicieron, pero allá nací.
allá nací, y mis padres me tuvieron allá hace ya algunos ayeres, creo que ya muchos ayeres definitivamente, pero cuando decido estudiar, migro de Zacatlán hacia la ciudad de Puebla. Y aquí, Acatlán de las Manzanas, sí, famosísimo. Oh, ¿por qué de las manzanas? A pues ver, porque cuéntanos. antes había manzanas, hoy Ah, día hoy ya no. no, no, yo hoy me doy cuenta cómo las manzanas poco a poco se han ido acabando, ¿no? Por eso nada más las manzanas en agosto. Agosto es la feria de las manzanas de Zacatlán, Puebla. Sí, Zacatlán de las Manzanas, Puebla. De ahí Sí. deriva el gentilicio. Ahí es. Claro, luego tenemos conflictos con el gentilicio precisamente de qué cosa soy yo, si zacateco o zacatleco. Y yo, para mí, y lo sigo defendiendo, yo soy zacatleco, de Zacatlán, aunque muchos se ponen a manifestarlo que soy zacateco. Le digo, no. Los, los zacatecos son de Zacatecas, aunque dicen, no, es que ellos no son zacatecos, son zacatlecanos. Y entonces, yo no me voy a pelear con eso, definitivamente. Díganme como quieran, sí, allá cuando llego a casa, me dicen, ya llegaste, mi amor, sí. Entonces, por eso no me preocupo en lo más mínimo, sí, soy mexicano de pulpa, soy mexicano de corazón. Soy oriundo, sí, totalmente Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México. Así, Perfecto. perfectísimo. Y eso nos permite, en el caso de nosotros los mexicanos, mencionar que quienes hemos nacido en México, tal como lo establece nuestra Constitución, precisamente en su artículo 30, donde nos señala que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Así Y es. somos mexicanos por nacimiento, sigue diciendo la Constitución, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, en primer lugar. En segundo lugar, señala que también los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano, nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Además Así de es. ellos, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y también somos mexicanos los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves que sean de guerra o mercantes. Estos somos entonces los mexicanos por nacimiento. Y desde luego, los mexicanos por naturalización van a ser todas aquellas personas que son extranjeras en principio, pero que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización y también la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto establece la ley. Aquí Sí, tenemos entonces la clasificación de mexicanos y eso nos permite entonces ya señalar que quienes no estemos en esos supuestos, en automático van a ser extranjeros. Y ahí es donde tiene actuación el artículo 33 de nuestra Constitución, que señala de manera textual, son personas extranjeras las que no posean la calidad las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Es sí, decir, no porque seamos mexicanos y también hay extranjeros, estos últimos van a quedar privados de sus derechos humanos. No, para nada. Como seres humanos tienen también estos derechos que ahorita vamos a poder platicar en el caso claro. específico de la materia del trabajo, No, estimado y en el doctor. caso de esto que tú señalas, siempre es pertinente regresar al artículo primero de nuestra Constitución, que nos habla también de esto que tú estás hoy señalando al respecto. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos mexicanos
por nacimiento, sí. nacimiento, pero todos aquellos extranjeros que llegan a nuestro país, sí, se someten a cumplir la normatividad que señala nuestra Constitución al respecto y son vistos como mexicanos. Se le conceden los derechos, sí, como mexicanos, con algunos derechos que no caben para ellos. ¿Por qué? Porque la misma Constitución lo va estableciendo. No tienen derechos políticos en nuestro país, Y ¿sí? a excepción de ellos, el resto de los derechos sí los tienen, Así ¿sí? es, Porque así es. son personas y desde luego seres humanos y los derechos humanos en la gran amplitud que tienen les son aplicables. Así es, así es. Por eso cuando empezamos a observar esta temática que se convirtió en mucho muy importante al respecto, y nosotros nos encontramos que en nuestra Ley Federal del Trabajo hay un artículo que se establece directamente lo que hoy vamos a platicar y que Sí, ya estamos platicando al respecto del comportamiento de la Ley Federal del Trabajo, y en este caso en el cómo el grupo político propone reducir cuota pero no es el grupo político, sino una sola persona ahí, una diputada, Damaris Silva Santiago, hace una propuesta precisamente que ya pertenece al grupo parlamentario Morena, y entonces nos dice reducir cuota de personal mexicano al 75% para mejorar la contratación de migrantes. Pero nosotros encontramos en las generalidades de la de la Ley Federal del Trabajo, sí, en su título primero, Principios Generales, pero en su artículo séptimo dice, en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos por lo menos. Este artículo, sí, con lo que señala la diputada Damaris Silva Santiago, lo que está intentando hacer es modificar este artículo de la Ley Federal del Trabajo con la intención de darle cabida a más trabajadores migrantes, a más trabajadores sí, sí, migrantes. sí, sí, es verdad. Sí, pero esta situación, cuando vamos revisando nuestro documento de análisis del día de hoy, nos decimos que, ¿por qué nos hablan de las generalidades? Porque se va presumiendo que se maneja para todos los países. Vemos más o menos cómo vamos encontrando esta situación. Dice que la propuesta plantea reducir el porcentaje obligatorio de mano de obra mexicana en puestos operativos y profesionales para ampliar el acceso de migrantes al empleo formal. Esto que está diciéndose aquí en nuestra Ley Federal del Trabajo nos va planteando este tipo de situaciones y se manifiesta que en las categorías de técnicos y profesionales los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente al trabajador extranjero. Esto me gusta, definitivamente me gusta, porque ¿qué cosa es lo que tiene que ocurrir en nuestra Ley Federal del Trabajo? Y claro que si nos queremos nosotros lanzar hacia nuestro artículo tercero de nuestra Constitución, pues ahí nos habla de la educación, nos habla de de la preparación, nos habla del profesionalismo. Y aquí en este artículo de la Ley Federal del Trabajo, pues lo que nos están diciendo, hey, todos aquellos patrones que no tengan trabajadores totalmente capacitados y que requiramos de el uso de la fuerza de trabajo, sí, la fuerza de trabajo de extranjeros, los tenemos que contratar, pero para que prepare a nuestros trabajadores mexicanos y puedan cumplir con la actividad para la cual están siendo contratados. Eso me parece bien, definitivamente. Sí, 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 claro. Cuando no perdamos de vista que al momento de redactarse nuestra Constitución,
estamos hablando de la de 1917, que es la vigente. Los tiempos que se vivían en ese momento eran bien distintos a los actuales. Eh, Nuestra ley federal del trabajo, la, la primera ley, data del año 1931. La segunda ley federal del trabajo es del año 1970, que es la que está en vigor hasta nuestros días. Claro, ya con todas las reformas y actualizaciones que ha tenido. ¿Por qué motivo en ese artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 se establece que tan solo el trabajador extranjero podría ser empleado en México en las empresas en un 10%? Y el resto, ¿verdad? El 90%, evidentemente tendríamos que ser mexicanos. Hay una razón, ¿sí? No es porque se les haya discriminado en ese momento, no. La razón de por qué se estableció que hubiera tan solo un 10% de trabajadores extranjeros en las empresas de nuestro país obedece a un nacionalismo que en ese momento estaba vigente, estaba imperando. No perdamos de vista que la Primera Guerra Mundial data de los años 1914 a 1919 y nuestra Constitución, que es de 1917, surge en medio de esa Primera Guerra Mundial, donde los nacionalismos están muy presentes. Entonces aquí, en nuestra Ley Federal del Trabajo, se estableció ese nacionalismo mencionando que que el 90% de trabajadores debería ser mexicano y el 10% extranjero. Ahora bien, ¿qué ocurre a más de un siglo de distancia? Es decir, nuestra Ley Federal del Trabajo de 31 a este año 2026, por eso digo más de 100 años de distancia. Los tiempos han cambiado. Los migrantes actualmente, a través del Instituto Mundial de la Migración, eh, se les reconocen esos derechos humanos a los cuales tú has hablado, y entre ellos precisamente el derecho al trabajo, ¿sí? Y claro, correlativamente, el derecho del trabajo también se hace presente. Son dos aspectos distintos. Una cosa es el derecho humano al trabajo y otra cosa es el derecho del trabajo, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que nos interesa entonces es que con esta propuesta que se ha presentado ya, se permitiría, en caso de ser aprobada, que un 75% de los trabajadores de una empresa pudiera ser extranjero. Ejemplo, imaginemos que en una empresa hay 100 trabajadores. Bueno, de ese 100%, con este porcentaje que se está señalando, se permitiría que 75, perdón, sí, que 75 trabajadores fueran mexicanos, ¿verdad? Y Y 25 25 trabajadores fueran migrantes. extranjeros, migrantes, Sí, efectivamente. Con esto México cumpliría con pues, los compromisos que ha adquirido con organismos a nivel internacional y desde luego con esta clase de personas que hoy buscan hacer efectivo su derecho humano al trabajo en el caso de nuestro país. claro, claro. Fíjate que, bueno, en primer lugar, eh, tú manifestaste claramente que estamos hablando de la Constitución de 1917. Sí, yo desde el 5 de mayo de 1917, que es justamente cuando realmente entra en vigor nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, me llego a encontrar. Me llego a encontrar que en ese mes, en el mes de mayo, entra la primera reforma de la Constitución y entonces se empieza a manifestar abiertamente. Sí, claro, todo mundo puede estar en contra, porque aparte eso es lo que nos permite ir creciendo académicamente, científicamente, en lo que vamos manifestando, ¿no? La Constitución
que le llamamos del 17, pues era un proyecto de nación para el gobierno que nos tenía en aquel entonces, nos tenía bien tomaditos, ¿no? Y sobre todo porque le dieron un nombre que en algún momento, intenté hacer una propuesta de carácter personal en cambiarle el nombre, porque se llama Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ¿solamente habla de cuestiones políticas? No, nos damos cuenta que también habla de cuestiones económicas, de cuestiones sociales, de cuestiones culturales, y así abiertamente o se va abriendo nuestra propia constitución, y entonces tenemos ahí muchas situaciones que se van dando, y entonces hoy les digo, bueno, por ahí tenemos la constitución de 1917, tenemos la constitución de 1936, la del 37, la del 46, la del 47, la del 57, y así sucesivamente hasta llegar a la Constitución del 2026, que es la que realmente nos rige actualmente. Sí, o sea, qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque a veces decimos, no, 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 pero es la Constitución del 17. La Constitución del 17 fue el proyecto, ¿sí?, que se utilizó y que nosotros la bautizamos por allí con el 5 de febrero de 1917, pero realmente la Constitución entró en vigor el 1 de mayo de 1917. Sí, primero Sí, de mayo. Sí, 1 de mayo de mil así es. novecientos Sí. diecisiete Situación que hoy vean, allí tenemos que festejamos el 1 de mayo, ¿sí? El Día Internacional del Trabajo, Allí lo tenemos y está que ha en sido nuestra Constitución. minimizado a Eh, manera tal Porque que no se... conocen nuestra Constitución, exacto. la Y mejor no, y Constitución la del mundo. historia, ¿Cómo no? Sí, estamos de acuerdo, es una gran constitución, la primera constitución social social, del exacto. mundo, ¿sí? Sí, Y que el 1 de mayo, del cual estamos aquí hablando, a nivel internacional se festeja el Día del Trabajo. así Y es. en años anteriores, los eventos eran de reclamo por mejores condiciones de trabajo, mejor calidad de vida, a diferencia de lo que acontece en los años actuales. Festejar el 1 de mayo, pues ya se volvió algo muy, Muy pachanguero. muy intrascendente, Sí, a diferencia de definitivamente. los años Sí, anteriores. Sí, definitivamente, definitivamente. Tanto tú como yo, que afortunadamente, pues el Creador nos ha dado la oportunidad de conocer un poco nuestra Constitución, conocer un poquito uno de los derechos sociales que nos rigen, que nos manifiestan y que están contemplados en el artículo 123 de la Constitución. Claro, hay otros que hacen referencia a algo parecido, que son sociales, como es el primero, el tercero y el 27 constitucional, que allí se encuentran plasmados en nuestro quehacer académico, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos ir observando? ¿Cómo se ve dando este comportamiento en nuestro quehacer académico, nuestro quehacer, bueno, a donde no me gusta meterme mucho, nuestro quehacer político, ¿sí? Porque hoy la política, si te das cuenta, poco a poco se está desmoronando y eso no es correcto. No es correcto porque nuestra Constitución de 1917 es producto de una situación histórica revolucionaria, laboral y educativa. sí, Y ahí sí, sí, está, sí. y ahí está. Claro, y esos factores que tú señalas, económica, política, social, educativa, laboral, quedaron plasmados en esos artículos que tú has mencionado. El artículo tercero, que se refiere a la educación, Así es, el artículo 27, que se refiere a la propiedad, y el artículo 123, que exclusivamente habla del derecho del trabajo. así es, así es. Y esos grandes derechos sociales se incorporaron en nuestra constitución antes que en las constituciones de los demás países del mundo. Y ese es el gran mérito al cual hemos hecho referencia hace unos momentos. Por eso en el extranjero nos quieren mucho y nos respetan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos abriendo el camino precisamente tuvimos una revolución muy, muy seria, hay que verlo. Tú lo señalaste con claridad, 1914, 1919, ¿sí? La primera
revolución fuerte que nos tuvimos, aunque allí se contempla directamente en esto la Primera Guerra Mundial. Sí, 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 ahí la sí, sí. tenemos. Y la Segunda Guerra Mundial, pues nosotros la tenemos plasmada en 1939, 1945. Así que también tiene su situación. Ah, no, y vamos a ver, pero tú sí estás poniendo mucha atención allá. Yo pongo atención aquí para que nuestros seguidores, nuestras seguidoras en nuestro observatorio nos permitan, que nos permitan ir a un reporte comercial, porque si no, no funciona bien esto, ¿sí? Así Claro, que, pues, ¿qué te parece que vayamos a una información completamente de comercial? acuerdo, claro, Vamos y regresamos, ¿te claro, parece? claro, Vamos, sí. perfecto. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Amigos, estamos de regreso y desde luego les agradecemos de manera pública e infinita el hecho de que nos siguen en esta y en todas las demás transmisiones que a lo largo de la semana el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla lleva a cabo. Y en esta ocasión, trabajando con el doctor José Luis Pérez Becerra, nos encontramos desarrollando el tema consistente en que se pretende reformar la Constitución en su artículo, perdón, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 7, en donde se establece que las empresas deben tener trabajadores mexicanos en un 90% y tan solo el 10% estaría destinado a trabajadores de otros países. Claro, siempre y cuando sean personas que demuestren su legal estancia en nuestro país. Porque en la migración, que es el tema que hoy abordamos, encontramos personas migrantes de distintos países del mundo, que son bienvenidos desde luego, y que han ingresado de manera lícita, de manera correcta. Pero también encontramos a personas que están en nuestro país, y vuelvo a reiterar, de manera, pues, vamos, ilícita, si así lo queremos decir, pero que también tienen derechos humanos, entre ellos el derecho al trabajo. Pero, claro, esto también tiene que ser tomado en consideración por las empresas, porque si contratamos a un migrante, un trabajador migrante, ingresado lícitamente, legalmente, con toda su documentación, tengan la certeza que va a poder trabajar, la empresa lo va a poder contratar. Esta última no va a tener problemas con ninguna autoridad, ni la Secretaría de Relaciones, ni la Secretaría del, vamos, de Hacienda, es decir, el SAT, Sistema de Administración Tributaria, y desde luego la empresa podrá aprovechar el trabajo de esos trabajadores migrantes. En cambio, quienes lamentablemente pues entraron con visa de turista o no lo hicieron de manera apropiada, es decir, desde el punto de vista legal, van a enfrentar problemas.
de índole tributario. Entonces, todos son bienvenidos, desde luego, estimado doctor, como lo hemos dicho, pero estos son los puntos que debemos resaltar para que nadie se llame sorprendido. Definitivamente, y sobre todo que con la propuesta que está intentando la diputada Damaris Silva Santiago, nosotros podríamos observar, bueno, ¿por qué está intentando hacer esta propuesta? ¿O por qué ya está presentada la Sí, propuesta? ya está Ahorita habría presentada, que sí. ver qué cosa es lo que va a ocurrir. Yo me encuentro, si es que es el análisis, porque se ve que es el análisis que ella hace, yo veo una serie de errores que ella pues tomó un poquito a la ligera y que le tiene que poner más atención porque, pues, porque no se trata de ir creando trabajos por trabajos, sino que los trabajos que hay que crear en México tienen que ser para los mexicanos sin hacer de lado a todos aquellos que tienen el deseo de venir a contribuir al crecimiento económico de nuestro país. Así hay que irlo señalando un tanto más serio al respecto de esto. Esto me permite observar cuál sería el propósito principal de esta propuesta y es el lograr hacer que los migrantes se sientan incluidos y valorados dentro del país. Ah, pero acá dice dentro del país en el que deciden establecerse para poder construir un nuevo camino. Pues entre sus necesidades más urgentes, el 28% de estas se debe a la generación de ingresos, empleo. Esto es cierto, pero cuando dice de los países en que estos quieran establecerse, pues eso no es cierto. Definitivamente que no es cierto. ¿Por qué? Porque para que alguien se establezca en el país en donde ellos deseen, la constitución de ese país debe tener alguna referencia directamente a cómo va a ser el comportamiento para los migrantes que se establezcan o que lleguen a intentar establecerse en ese tipo de países. Acá en nuestro país, en México, la intención está muy clara al respecto. Se intenta darles el apoyo a todos los migrantes extranjeros que llegan a nuestro país y que deben ser, pues desde luego, sometidos a lo manifestado por nuestra propia Constitución, tal cual lo hemos venido señalando al respecto. Esto nos va permitiendo poco a poco el ir avanzando en lo que va ocurriendo. Yo caigo nuevamente en una solicitud muy drástica, ¿no? Lo que tenemos que hacer definitivamente es el buscar la forma de cómo se crean más empleos en nuestro país, pues para la población vulnerable, para nuestra población vulnerable, ¿sí? Y poco a poco hay que ir integrando a otra población vulnerable, que es la de los migrantes. Algunas veces, algunos me dicen, bueno, ¿tú qué opinas en la cuestión del voto extranjero? Ve nada más todo esto, ¿a dónde nos lleva? Del voto de los mexicanos en el extranjero. Yo soy un tanto radical al respecto, digo, no debe de gastarse tanto dinero buscando el voto de los migrantes mexicanos en el extranjero. ¿Y por qué no? Porque a los migrantes en el extranjero, a los migrantes mexicanos en el extranjero, a ellos no los gobierna el gobernante mexicano. Entonces, estar gastando tanto dinero en este tipo de política, de este tipo de políticas, sí, como que no nos conduce a un excelente camino al respecto. Por lo tanto, el voto para los mexicanos, sí, es porque lo gobierna el, el político que ha ganado, que ha obtenido el triunfo en las situaciones, sí, electorales en el país. Ya lo manifesté porque ese ha sido históricamente mi punto de vista. Los mexicanos que se van al extranjero y que buscan el votar desde el extranjero para nuestro país, viene la pregunta nuevamente, ¿los gobierna nuestro servidor público, el político que ganó la elección o quién los gobierna? Allá que yo sepa, me voy al extranjero, sí, y allá, por ejemplo, los migrantes que están los migrantes mexicanos que están en el extranjero, quien los gobierna, pues es el gobernante en turno del país en el cual se encuentran.
Sí, ese es un punto de vista y lo quiero aclarar, es desde el punto de vista muy personal, pero sí hay fundamento que podemos ir manejando para que se vaya dando este tipo de situaciones. Es por eso que para lograr la iniciativa planteada, la tendríamos que encontrar viendo el cómo se tendría que reformar el artículo séptimo de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En donde para reducir del 90 al 75% la cuota de contratación de mano de obra mexicana y que él, ahora sí ya, como que estamos hablando de México, ¿sí? Para el caso directamente de los trabajadores mexicanos, ¿sí? Y que el porcentaje restante de la prioridad a las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Es decir, pasar de 90 a 75, ¿sí? Y apoyar con ese 25% a todos aquellos migrantes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Ahora sí el apoyo, pero primero, sí, primero hay que ir observando el cómo ir apoyando al pueblo mexicano. Si no lo hacemos de esa manera, nos vamos a encontrar con un problema mucho, muy grande y que cada día es más grande. Y me estoy refiriendo a todos aquellos trabajadores, sí, que son los que van creando su propio empleo, todos los que se dedican a poner ese trabajo, los puestos ambulantes, los que se encuentran laborando en algún momento en una calle, en otro y en otra y en otra. Y así cuando nos damos cuenta, dije, voy a decir algo. En el IMSS, en la calle del IMSS, en la 15 de mayo, sí, allá por Plaza San Pedro y a donde está el IMSS, espero no equivocarme en su número, el IMSS número 6, sí, nos encontramos que ya tienen hasta carpas. Sí, y allí tenemos estos trabajadores, ¿qué cosa es lo que viene? Creo que ya tenemos más amigos que nos están mandando No, y mensajes. eso es bueno y Sí. lo agradecemos, desde luego, ¿verdad? Siempre, siempre es grato. ¿Quiénes son nuestros amigos que nos han saludado? A ver, Mira, mira, aquí, acá tengo de inmediato a Flora Dillano. Nuestra amiga Nuestra Flor, amiga Flor, sí, hombre, qué no, linda. saludos con afecto y Sí, con mucho respeto. cariño y respeto. Que por cierto, ella Nos nos... amenazó. Dijo que iba a venir en el mes de marzo. Sí, y así que Flor, estamos esperándote. Saludos, queridos doctores, excelente tema para este conversatorio. Mientras los migrantes respeten nuestras leyes, creo que deben ser bienvenidos. Desde luego, Flor, estamos muy de acuerdo. Es más, mira, hasta tomo la palabra que le correspondía al doctor Jacinto, ¿sí? Respetamos esto porque estamos totalmente de acuerdo. El doctor Jacinto, tú, Flor, y tu servidor, estamos de acuerdo en lo que tú nos acabas de señalar al respecto, porque eso es cierto. Mientras nos respeten, nosotros los respetamos. Mientras respeten nuestras fuentes de trabajo, nosotros respetamos sus fuentes de trabajo. ¿Sí? Y nosotros vamos a hacer, sí, que también los vaya queriendo un tanto el pueblo mexicano a los migrantes que vienen a colaborar para el desarrollo económico de nuestro país. ¿Por qué no? Mira, yo he observado de manera empírica, y salvo la mejor opinión que tú y todos nuestros amigos tengan, es lo siguiente. Los jóvenes mexicanos, demos un número, 25 años hacia abajo, se han preparado, educativamente hablando, desde un entorno tecnológico diferente al nuestro. ¿A qué me refiero? Que nuestros jóvenes de 25, es un número arbitrario, de 25 años hacia abajo, han crecido con el Internet, han crecido con la robótica, han crecido con la inteligencia artificial. Y entonces ahora los trabajos que buscan desarrollar tienen que ver con ese tenor, ¿sí? El ámbito tecnológico. ¿Y qué pasa entonces ya con las actividades, por ejemplo,
que tienen que ver con el proceso productivo en una empresa o que tienen que ver precisamente con trabajos del campo. Desafortunadamente, estos jóvenes ya no quieren esos puestos de trabajo. Nuestros jóvenes, mm, que dije académicamente crecieron con toda la tecnología, buscan ese tipo de trabajo ahora. Y entonces surge la pregunta, ¿quién va a desarrollar esos trabajos del campo, esos trabajos que en los procesos productivos están a la espera de trabajadores? Creo que es allí donde ahora esos trabajadores migrantes van a prestar sus servicios. Y esto está dando entonces un fenómeno similar al que ocurrió en Estados Unidos con nosotros los mexicanos, que había muchos puestos de trabajo en Estados Unidos que vamos, que las personas de dicho país no desarrollaban. ¿Y quién los desarrollaba? Los mexicanos. ¿Qué te gusta? Lavalosas en un restaurante. Personas que en los campos de Estados Unidos están trabajando. Así es. Entonces, desde mi particular óptica, que es lo que yo aprecio empíricamente, es eso, que nuestros jóvenes mexicanos, estoy dando arbitrariamente la edad de 25 años hacia abajo, buscan ya trabajos de carácter tecnológico. Y entonces, ¿dónde quedan las demás actividades? Es allí donde estos jóvenes o personas migrantes que llegan a nuestro país van a poder desarrollarse. Así es. Ellos van a cubrir ese nicho. Ahora, he conocido también de casos con algunas de las microempresas que asesoramos, donde efectivamente han llegado personas extranjeras que tal vez porque no conocen la legislación mexicana, piden trabajo, les dan el trabajo, pero les pagan incluso un poco menos que el salario mínimo. ¿Qué sucede cuando un migrante de algún país centroamericano, por ejemplo, llega a nuestro país también, empieza a trabajar, aunque sea de manera informal, y empieza a recibir ya un salario? Al menos yo he escuchado ya en 2 ocasiones en la Ciudad de México conversaciones entre estas personas donde dice uno, le dice al otro, oye, el salario que a mí me pagaron es más que lo que yo gano allá en el país donde somos Y que originarios. acá se le paga poco, Sí, es sí, poco, pero sí, pero comparado con el mejor, pero salario mejor que de allá. esos países, es Sí, mejor, como tú lo sí, dices. Entonces, agradecen el que se les dé ese trabajo. sí. Aunque, claro, al no saberlo, pues está violentando la ley por pagarles menos. Luego, con otro amigo que tiene una microempresa, él me decía, mira, sí, yo he contratado trabajadores migrantes. ¿Y qué crees? Se entregan plenamente a desarrollar el trabajo. Y dice, y bueno, pues a ellos yo sí les pago por lo menos el mínimo. ¿Por qué? Porque al entregarse el trabajo, me entregan a mí un buen trabajo. A mí me satisfacen. Entonces, ahí están ya las dos vertientes. Y esto que aquí estamos señalando, poco a poco empieza a cobrar fuerza. Y esa es una de las razones por la que en esta ocasión abordamos este tema aquí en el Observatorio del Derecho de la Seguridad Social, donde además de Flor Arellano, que se ha comunicado con José Luis nosotros, García José Luis García, García, mi querido sí. José Luis, también un Sí, fuerte sí, abrazo, claro, ¿verdad? y muchas gracias por la forma en la cual se comunicó con nosotros y sobre todo el manifestárnoslo con mucho cariño y respeto, sí, el que le gusta, el cómo se está llevando a cabo este programa. Sí, Gracias, José Luis. sí, 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 desde sí, luego, sí, sí, definitivamente. sí. Sí, bueno, al respecto con todo y esto que tú nos señalas, José Luis, fíjate que estamos entrando hacia el manejo del por qué quieren. Sí, que se modifique el artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo. Y nos encontramos que lo que se propone es darle oportunidad a las personas migrantes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad para que mediante un empleo digno puedan mejorar su calidad de vida. Es decir, que la demanda del trabajo iguale a la oferta de trabajadores migrantes. Y entonces les digo, pues entonces me traigo aquí algunos de mis conocidos de antaño, me traigo la ley de Sey, ¿sí? La ley de Sey que nos va manifestando, ¿sí? Que toda oferta crea su propia demanda.
Sí, eso es interés. Aunque yo decía yo, ¿será eso cierto? Y me puse a pensar, ¿qué no será la inversa? Que en lugar de cada oferta cree su propia demanda, en lugar de que sea que cada demanda cree su propia oferta. Bueno, usted póngase a pensarlo un poquito y analicen. Entonces tenemos la mentada ley de Say, que también le llamamos la ley de mercado, ¿sí? Y que al final del camino no es otra cosa más que la oferta y la demanda. Eso es lo que se tiene o se está intentando trabajar en este tipo de normas que estamos analizando y el comportamiento tal cual se viene dando. ¿Desde cuándo viene la ley federal del trabajo en su artículo séptimo que ahorita estamos manifestando? Pues lo traemos arrastrando con fuerza desde el 2023 hacia el 2024 y por eso es que se está haciendo este tipo de proyectos en este momento para ver qué cosa es lo que va a ocurrir al respecto de que ahí teníamos límite el 90% de trabajadores mexicanos y ahora su límite quieren que llegue al 75%. Bueno, nuevamente diré, mucho cuidado con todo eso por lo que pudiera ir manifestando y abriéndose en nuestro desarrollo. Esto nos lleva también directamente, para que a mí, nuestros amigos que me acaban de enviar aquí un mensajito rapidito, claro que sí, me dicen, ya me mandaron un mensaje aquí a mi celular directo, y me dicen que por qué no he dicho en qué día estamos viviendo. Tú y tu Y, numeralia, ya se volvió famosa tu numeralia. sí, ¿verdad? Mira, no, La hombre. sección de la numeralia en voz de nuestro amigo, el doctor José Luis Pérez Becerra. Sí, estamos, ya pasaron 76 días o están pasando 76 días del año en curso y ya faltan por transcurrir 289. Y quiero decirles que ayer, al menos aquí en Ciudad Capital, cayó ayer el primer aguacero en serio, y que pues todos nuestros amigos que se dedican a ir, desplazarse tras el volante, pues háganlo con precaución, háganlo con cuidado, porque la primera agua lo que siempre hace es llenar de aceite todas las carreteras de todas partes donde cae esa agua, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque como estaba seca la carretera, la calle, pues entonces se moja, ¿sí? Y todas las gotas de aceite que se quedaron impregnadas en en el piso, pues toman fuerza y se vuelven, parecen pistas de hielo, ¿sí? Y Sí. entonces, cuídense, por favor, cuídense para que también nos hagan el favor de que todos los que vienen de frente o de lado o como sea la situación, sí, pues no tengan ningún contratiempo y no sufran absolutamente nada al respecto, ¿sí? Por eso seguimos con esta reforma que viene para el artículo 7 de nuestra Ley Federal del Trabajo, en donde nosotros venimos que dicha reforma está propuesta en la Cámara de Diputados y que también contempla conservar la obligación tanto para empleadores y trabajadores extranjeros de capacitar a los empleados mexicanos. Ahí lo tenemos claramente listos para ver qué cosa es lo que va a ir ocurriendo al respecto. También esto nos lleva de alguna manera hacia trabajar por una migración regular, ordenada y desde luego segura, ¿sí? En ese sentido, mire, ya nada más estamos esperando que el dios Cronos nos llame la atención para que así a ver qué cosa pasa, pero sí seguimos teniendo sí, amigos, amigas que nos hacen el favor de estar sintonizándose en el Observatorio del Derecho de la Seguridad Social, y para aquellos que me reclaman el por qué todavía no les decimos a dónde nos pueden ubicar, pues les decimos que estamos en la 7 Poniente 503, ¿sí? En el despacho 203, y nos pueden encontrar directamente en el teléfono, ¿sí? 222 333 0778. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Perfectísimo esto. Entonces es una buena señal para que sigamos observando cómo
cómo nos siguen pues preguntando y qué cosa es lo que va pasando, ¿sí? Con los migrantes al respecto. Bueno, lo que se busca es la integración laboral, que debe ser uno de los principales ejes a poner en marcha. Pues no es tanto poner en marcha, porque ya está en marcha, independientemente del monto, el porcentaje del cual se esté hablando, ya lo tenemos trabajando directamente en nuestra Ley Federal del Trabajo al respecto, ¿sí? Esta Ley Federal del Trabajo, para que en los sectores estratégicos y empresas del Estado solo se emplee mano de obra mexicana. No, no, no. También podemos utilizar mano de obra que no sea expresamente la mexicana, pero en cuestiones de los que vengan migrantes van a tener que ganarse su derecho, sí, cumpliendo los requisitos que la Constitución establece, al igual que lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Esto es lo que nosotros vamos viendo, lo que vamos encontrando a nuestro respecto en nuestro quehacer. Es por eso que México necesita de mano de obra migrante. Sí, 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 desde luego, hay claro. hay que entenderlo y hay que aceptarlo como tal. Así como otros países requieren de manos migrante de nuestro país, ¿sí? Tenemos el caso que tú señalaste claramente hace un momento. El migrante mexicano va y realiza trabajos que los nacionales de ese otro país o de esos otros países, pues no les agrada mucho el realizar, Exacto, ¿sí? sí, 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 sí. Bueno, si no quieren ese trabajo, pues dénoslo tranquilos. Nosotros nos gusta trabajar y sabemos trabajar. Allí estaremos con ustedes siempre y cuando, repito, sí, pues también nos contemplen que somos seres humanos y queremos que se nos trate con mucha dignidad al respecto. Hay que ir observando y hay que ir entendiendo que la realidad en el mercado laboral hay que hay dificultad para cubrir vacantes, sí, definitivamente. Por eso es que hay factores con una escasez de habilidades, las tenemos en nuestro país y hay que reconocerlo, sí, que parte de esa escasez de habilidades pues debe ser cubierta por todos aquellos que tengan las habilidades y que además puedan aportar el apoyo para irla realizando al Sí, respecto. sí, Sí. es correcto, sí. El derecho humano al trabajo es para todos, tanto para nosotros los mexicanos como para los migrantes. Eh, Desde luego, los migrantes son bienvenidos a nuestro país, eso no lo negamos, sujetándose al marco jurídico existente y para hacer efectivo el derecho al trabajo, claro que lo pueden hacer, sin embargo, deben cumplir, reitero, con el marco jurídico en vigor. De otra manera, estaríamos cayendo en un caos y eso no se vale. México somos uno de los países que a nivel mundo acogemos a más migrantes, ¿sí? Pocos países pueden jactarse para bien o para mal de ello. No sé, más o menos, ¿qué seremos? El sexto, séptimo, octavo, noveno país que recibe No, no, migrantes. somos el cuarto. Ah, el cuarto país. El cuarto. Con mayor razón, fíjate, al tener aquí una población migrante de gran magnitud, al ser el cuarto país a nivel mundo que recibe migrantes, pues desde luego nosotros tenemos que lidiar como país, como población, con estas personas cuyas tradiciones, cuyas costumbres, cuya forma de trabajar, cuya forma de pensar muchas veces no coincide con la nuestra. Y esto puede originar alguna, pues, cierta confrontación. No, hay que eliminar todas esas confrontaciones. Son bienvenidos, reiteramos, apegándose al marco jurídico y el derecho al trabajo, al que también tienen derecho, valga la expresión, será efectivo. Y de esa manera podrán satisfacer sus necesidades y en su momento, si las condiciones lo permiten para ellos, regresar a sus países, pero ya de una manera diferente. No, y fíjate que hay algo que lo tenemos que decir porque así es, ¿no? Realmente México es un país que siempre ha buscado la paz, siempre ha buscado la paz y desde luego
esta paz se logra, pues, con educación, con Claro, cultura, sí, con trabajo, y es en donde nosotros nos encontramos en el caso de México, sí, que el Consejo Coordinador Empresarial pues, ha venido ofreciendo constantemente una serie de vacantes que se van presentando en cuestiones de trabajo, y no única y exclusivamente las viene ofreciendo para el trabajador mexicano, sino que también las viene ofreciendo para el trabajador extranjero, sí, 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 el el migrante, migrante. sí, ¿Por qué lo digo de esta manera? Pues porque no todos estos puestos de trabajo no eran de nueva creación. Se trataba de opciones que han sido complicadas de cubrir. ¿Por qué son complicadas para cubrirse? Pues porque simplemente, tú lo dijiste hace un momento y a veces hay que ir retomando parte de lo que nosotros vamos platicando acá. Sí, de 25 hacia abajo, nacieron con el chip de la computadora. sí, sí, Bueno, es sí, más, les sí, damos un sí. chancecito más. De 29 hacia abajo. Ándale, Sí, estamos de de acuerdo, sí, 29 hacia abajo. ¿Por sí, qué? Porque yo lo digo personalmente. Yo no nací con el chip de la tecnología que hoy nos está abordando, nos está llevando a que tenemos que aprender porque no nos queda de otra, ¿no? Si sí, no nos sí, sí, queda de sí, otra, sí, sí, sí desde va, luego, sí. desde luego. Entonces, allí está la situación. Sí, hay vacantes, desde luego, para nuestro país, pero también necesitamos, miren, ya nos siguieron mandando y claro que sí, vamos a ver, si nos mandan mensajes y estamos nosotros rapiditos también atentos aquí a nuestro cel, tenemos por ahí a nuestro amigo José Luis García García. Poco a poco a los migrantes se les ve laborando en las actividades de la economía subterránea. Híjole tú, a ver, Desafortunadamente eso sí, es real, es sí, cierto, sí, sí, sí. definitivamente, sí, Y sí, poco a poco están conformando grupos que pueden llegar a controlar la economía informal, que genera bastante ingreso económico y desde luego al Estado le podrían estar privando de esos ingresos. Hay que tomar en cuenta todo eso. Son sí. bienvenidos, pueden trabajar, pero también dije, deben respetar el marco jurídico. Oye, mira, por aquí nuestro amigo José Luis García García nos manda otro mensaje. Ahora sí, ahí van tus flores, ahí van tus flores. Sí, Órale, bueno, me apellido sí. Flores. Como bien comenta el doctor Jacinto, están realizando labores que los mexicanos no quieren realizar. Sí, pues yo creo que más que lo que los mexicanos no quieren realizar, los mexicanos no pueden realizar, pero deben realizar. Entonces, por eso todos aquellos que le tienen un tanto miedo, yo también le tenía un tanto de miedo a la máquina, sí, pues los invito a que, pues nosotros aquí en este despacho, que está ubicado en la siete Poniente. Poniente 503, pues pueden visitarnos desde luego. Tenemos acá todas las áreas del derecho en las cuales se les puede ir dando una asesoría, desde luego vean. Tenemos derecho laboral, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, Derecho derechos familiar. humanos, derecho familiar, derecho civil, derecho mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que nos visiten. Claro, sí, 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 a son nosotros, bienvenidos sí, siempre. desde luego, sí. Por lo mientras tenemos ya a la puerta uno de estos días a Flor. Sí, 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 también, efectivamente, sí. exactamente. Muy bien, amigos, pues siempre es grato saludarlos, convivir con ustedes, pero el dios Cronos, al cual siempre hace alusión el doctor Pérez Becerra, se hace presente y nos pone un alto. Así que, amigos, los esperamos en el siguiente programa, como siempre, con la mejor intención y recordemos que la información es poder para la toma de Pero decisiones. no nos pone no nos pone un auto, ni nos No pone nos pone un auto. no, ni nos pone un alto, ¿sí? Nos dice, no perdamos el contacto, seguimos en comunicación con ustedes. Nos estamos viendo y escuchando dentro de 8 días a la misma hora de costumbre. Que sean muy felices. Muy feliz, mi Por querido supuesto, doctor. estimado Sí. doctor, buena tarde, hasta Hasta luego, luego. buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este observatorio. No olvides seguirnos para más contenido relacionado con el derecho laboral y la seguridad social. Esperamos verte de nuevo en nuestro próximo programa.